Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Esta es Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando en compañía de Mauricio Morales Moreno en la conducción. Bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de ese gran dolor de cabeza de los últimos meses que se ha recrudecido, pero que ya viene de larga data, que es la corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente con este programa, pues por la democracia y que ojalá podamos aportar realmente a la formación de ciudadanía. Gracias, Nelson. Vamos a hablar entonces cómo es posible que una entidad adscrita al Ministerio del Interior y que tiene la función de proteger a las personas en riesgo en Colombia, de proteger a las personas que tienen graves afectaciones a su seguridad, termina siendo una protectora de la criminalidad, de los criminales, incluso siendo partícipe con recursos públicos y con escoltas oficiales de actos que son delictivos. Hay una muy larga lista de situaciones que son delictuales que están relacionadas con las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. En los últimos días lo que hemos visto es el transporte de individuos que tienen vigente órdenes de captura y que cuando esto es descubierto de inmediato entonces se da por terminada esta orden de captura y se hace una suspensión express de estas órdenes de captura. También hemos visto cómo se han incautado drogas, armas, incluso se ha descubierto el transporte de menores de edad y ya es la tapa, Nelson, con lo que ha ocurrido en Arauca, que se ha descubierto que estaban transportando a un secuestrado. ¿Qué opinas al respecto de esta situación que ya se pasó de castaño oscuro desde hace rato? Mauricio, yo vengo sosteniendo hace muchos días que en Colombia nos está pasando lo del Alka-Seltzer. Uno echaba un Alka-Seltzer disque para la gastritis en otra época en un vaso de agua con unas goticas de limón y uno veía que el Alka-Seltzer salía un espumero y mientras uno volteaba ya estaba sentado. Es como revolver el agua ahorita con limón y bicarbonato. Pronto se baja. En su momento el incidente con las camionetas de la UNP aquí en Antioquia pues levantó mucha ampolla, mucho medio noticioso, muchas cosas. Y muchos incluso por deber, que es como el sentido en que yo lo hago a veces en las redes, escribimos, ¿cierto? Porque la primera impresión, y ojo a lo que voy a decir, la primera imagen, la primera percepción que nos quedó es que allí venían cometiéndose algunas conductas ilícitas con el solo transporte en un vehículo que creemos que es del Estado, porque yo no he visto que la propiedad de ese vehículo, pero están asignados al Estado y habría responsabilidad con el Estado por nexos con el servicio. Pero cuando ya van a los integrantes y uno como ciudadano empieza a ver, es que no se pueden bajar hasta que no sé qué les garanticen tantas cosas y tal otro. Y bueno, entonces estos son unos ciudadanos fuera del común de lo que somos los ciudadanos silvestres y comunes, porque uno cuando es ciudadano y un retén de la policía o del ejército en carretera le dice, oríllese, párese, y le dice, bájese, vamos a requisar el carro. ¿Qué hace uno? Tiene sus papeles y saca, y bueno, listo. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que yo me hago. Pero cuando ya empezamos a ver y empiezan a filtrarse en las cosas, encontramos que va fulanito que tiene orden de captura, que hay un menor presuntamente reclutado, uno piensa en el derecho penal internacional y todas estas cosas. Y yo me atreví a escribir en la red y le dije, no se preocupe, si tenían órdenes de captura, ya va a aparecer la resolución que es de un mes atrás y que era que no lo habían notificado, más fue lo que hice.
Entonces ahí en esos pasos extremos que digo yo, es donde nos están creando a todos los ciudadanos un enorme vacío, una sensación infinita de frustración, de credibilidad, donde uno siente, entonces, yo no estoy dentro de los linderos de protección del Estado, ni en mi vida, ni en mi honra, ni en mis bienes, porque aquí hay gentes o personajes de un estirpe mayor, que hasta de un momento a otro le hacen el sacudón y no tiene. No sé, y eso quedó en el vacío. Yo no soy penalista y no voy a meter, pero dentro del concepto jurídico legal de las cosas, a mí, como a muchas otras personas, nos quedó la sensación de que ahí hubo como borre de copia anterior y pegue, como que dejé esto listo. Nunca volvimos a saber más nada. ¿Por qué? Porque ya se bajó el efecto de la efervescencia del alcalde. Nelson, pero entonces, como empezó la Unidad Nacional de Protección como un desagregado de las funciones del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad del DAS, entonces allí había una responsabilidad de cuidar a la gente realmente vulnerada en su derecho de su seguridad y de su integridad. Entonces, aquí vemos que hay mucha irregularidad que viene de larga data desde ese momento en que empezó a la vida jurídica y a la vida administrativa esta unidad el 1 de noviembre del 2011. Entonces se recrudeció, es claro que se recrudeció el fenómeno de irregularidades con Petro, pero entonces, ¿qué podemos decir? Que eso fue una planeación estratégica política que debió haber sido la Unidad Nacional de Protección desde un principio adscrita pues al ministerio que le debió haber correspondido, que era el Ministerio de la Defensa, porque se trata de defender a los ciudadanos. ¿O usted cree que eso es irrelevante a cuál ministerio pertenezca la unidad? Mauricio, de entrada le digo que para mí es irrelevante dónde está una unidad. Mire, además de pronto de que la unidad se haya adjudicado al otro Ministerio Nacional de Defensa, tiene un gran sentido. Desde que en Colombia se fundó la policía con el modelo chileno hace más de 100 años, creo, siempre se ha buscado tenerla más cerca de la estructura cívico-civil, ¿cierto? Y las Fuerzas Armadas realmente para la defensa de la integridad del territorio, la soberanía constitucional, como dice la Constitución. Ahora, en mi criterio, que esté en uno, en otro ministerio o en un departamento administrativo adscrita, da lo mismo. Donde va a haber corrupción, hay corrupción. Y donde se van a hacer cosas irregulares, se hacen cosas irregulares. ¿Qué es el problema? Nosotros hemos confundido, hablamos todos de seguridad y demandamos seguridad. Yo he escrito mucho y con algún sustento de que esa demanda infinita que tenemos de seguridad solo se enfoca a la seguridad psicofísica y personal. Hombre, que es que no me atraquen, que no me lesionen, que no me maten, que tal cosa. Pero mire, para mí, mucho más peligrosa que la inseguridad personal, para mí es la seguridad jurídica. Aquí en lo que usted me plantea, profundamente en todo eso que vemos como inseguridad personal y corrupción, lo que hay es precisamente en el fondo subyacente la más grande inseguridad jurídica en este país. Es decir, las normas jurídico-legales no están cumpliendo sus fines de ser generales y abstractas y aplicables en igualdad de condiciones conforme a derecho a todos los ciudadanos. Muy bien, vamos entonces a ir a una pausa para seguir mirando las implicaciones de esta tremenda corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia.
¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Entonces, aquí en la Unidad Nacional de Protección hemos visto cómo unos escoltas también terminan siendo partícipes de hechos delictivos. ¿Usted qué opina de este cuerpo de escoltas? Allí se están criminalizando, digamos, injustamente porque ellos están recibiendo órdenes o ellos hacen parte de todo un entramado diseñado desde el gobierno de Juan Manuel Santos para favorecer a la criminalidad. Mauricio, pues yo pondría el punto atrás. En Colombia y en todos los estados del mundo, esto no es que esté diciendo, no, es que así se ha hecho siempre, no, pero no habíamos enfrentado nada tan absurdo como lo que estamos enfrentando a partir del gobierno de Santos. Y yo como abogado me quejo, aquí hay gente, personas, colegas mucho más inteligentes, mucho más propositivos, mucho más aportantes para haber guiado la estructura o la estructuración de ese acuerdo que tenernos que traer a un abogado español y además guerrillero. Eso es una ofensa. Nadie ha ido más allá. Eso sí ofendió la dignidad nacional y la de cada ciudadano colombiano. O sea, un sinvergüenza de otra parte, a modelo de lo que ellos han amañado en Europa, vienen y nos voltean las instituciones. Eso empezó allá. Y lo dije desde el primer día del gobierno de Petro. Sí. Es que hace muchos años la única consigna que tiene en el mundo los gobiernos socialistas es el saqueo. Y ellos vinieron a saquear no solamente las reservas de oro, sino el dinero, las fuentes, muchas cosas, pero también a saquear, a destruir, a demoler el Estado de Derecho constitucional y democrático de los países de Latinoamérica. Entonces a ellos no les importa sino el beneficio. No es que somos muy inmediatistas, vemos la imagen, la borramos y creemos que ya tenemos el conocimiento. Y uno no adquiere saber, ni comprensión, ni conocimiento profundo para discernir sobre los hechos sociales a través de lo que ve en la pantalla del televisor o en las imágenes, ¿cierto? Y Nelson, y ya que está entonces imponiéndose, tal como usted bien lo señala, el criterio político sobre la Unidad Nacional de Protección, hay vicios normativos, podríamos decir eso. Y otra cosita, la Procuraduría, ¿qué función está cumpliendo? ¿No debería tener delegados allí dentro de la Unidad Nacional de Protección para estar vigilando de cerca todo esto que está pasando? Mauricio, yo pienso una cosa y lo he pensado como abogado. Cuando los ciudadanos necesitan tener siempre en favor un vigilante al bolsillo, o cuando las instituciones tienen que tener un vigilante al pie, estamos en medio de una podredumbre. La única vigilancia y el único vigilante que debe tener un ciudadano es el vigilante sublime de la libertad. ¿Por qué? Una libertad con responsabilidad, una libertad donde yo pueda hacer en alguna medida lo que yo puedo hacer sin interferir con el otro. Pero nosotros no podemos pretender que para mi inseguridad yo tenga un policía, un carro blindado, o que para ver que un servidor público no incurre en corrupción tiene que tener un agente de la Procuraduría. Ese esquema es absurdo, es una distopía efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Las instituciones tienen unos marcos jurídicos legales. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando hay corrupción en la sal, ¿qué más puede esperar? Esto es una metástasis general. A mí me ha preocupado. Siempre han encontrado en esos carros no solamente delincuentes de guerrilla, de narcotráfico, que encuentren dinero en cantidad. No hay una norma
en Colombia que si yo llevo aquí 200 o 300 millones de pesos, dice que el policía en la calle me los pide, es que que hace una incautación y que me pone a disposición, porque no hay ninguna norma. Yo puedo transportar bajo mi riesgo la plata si es mía, la que quiera, pero también han encontrado droga, han encontrado armas, han encontrado transportando personas que no están sirviendo a esas funciones. ¿Qué podemos pedir los ciudadanos allá? Decir simplemente hay una corrupción inacabable, una corrupción que nos cogió ventaja, y eso está en la línea política, dígase lo que quiera, está en la línea política de estos gobiernos de izquierda o socialistas. Y obviamente Petro tiene que decir, el que delinca, el que corta conmigo se va. A ver, ¿cuántos se han ido? Y todos los días hay un nuevo escándalo y no alcanzamos a digerir el anterior cuando ya viene uno nuevo. Hoy veo las noticias o en algunos medios y veo que está pronto de salir otro escándalo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La gente no ha querido aterrizar, los ciudadanos colombianos no hemos querido entender que lo que se nos vino pierna arriba no es lo mismo, por mucho que se diga lo que nos ocurría 4, 5, 6, 20 o 100 años ancestralmente, además, frente a los cuales yo no tengo, ni usted, ni Jaime, ni nadie, tiene ninguna deuda ancestral. Para que don Petro venga a decirnos en sus discursos floripondios de que esa era la libertad que queríamos, la misma que queríamos en el 1819. Hombre, lo que pasa es que la gente no digiere lo que le dice, la gente aplaude como focas. Pero entonces, si el alto gobierno está detrás de todos estos hechos de corrupción tan graves y tan inaceptables por parte de la sociedad, entonces, y usted que ahora habló de la Procuraduría, que no debería estar al lado de todo ciudadano y de todo funcionario, entonces, ¿qué hace el ciudadano del común frente a esto? O sea, que si los organismos de control no son los indicados para poner en cintura a todas estas formas de proceder, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el deber ser aquí? El deber ser aquí es de ser más, poder discernir más. Aquí hay personas, usted vio mi última actitud, que es aplaudir como focas. Eso es lo que está haciendo mucha gente acá. No solamente en la oposición, sino dentro de los mismos, del Senado, el mismo petrismo. Aplauden como focas. Entonces les dicen, vamos a, mire todo lo que viene, pues que es otro tema, con todo esto de las inversiones forzosas. Aquí hay gente y jura y rejura que es expropiación. Yo sostengo que no es expropiación, sino que es confiscación. Y lo estoy haciendo en el marco del contexto constitucional, jurídico, legal. Entonces ahí es donde viene un problema, Mauricio. Mi próximo artículo y mi próxima columna en mi blog es justamente cuando se prostituye la palabra, la sociedad está prostituida. Y este señor Petro, eso es un Maquiavelo, eso es un ventrílocuo para jugar y armar juegos de palabras que calan muy bien en la gente. Ay, qué lindo, nos va a hacer justicia social. Mire hasta dónde el atrevimiento, por ejemplo. Nadie más que algunos sectores hemos dicho. Es que ella dijo, no, por ley para que se cambie el escudo, libertad y orden justo. Y ayer ya lo dijo, con ley o sin ley, el escudo de Colombia va a llevar la cinta que dice libertad, libertad y orden justo. Con ley o sin ley. Y la gente no entiende la actitud de un gobernante. Eso está bien en una sociedad democrática. Eso está bien frente a un pueblo que lo eligió dizque democráticamente, que él, autócrata, directo y claro, dice, es que así se va a seguir escribiendo. Sí. No, perdón, ciudadanos, cuando les llegue la marca del hierro candente en el lomo, en el hombro, sí, no se vayan a devolver, que sí, hay que salvar la ganadería, que pobrecito. Sí, Nelson, porque los medios de comunicación están diciendo que es que ese tema del escudo nacional no es relevante, entonces que haga con el escudo lo que le dé la gana autocráticamente. No, incluso en el escudo se ve cuando hay un autoritarismo. Nelson, yo creo que de pronto distanciándome un poco con lo que usted piensa sobre la Unidad Nacional de Protección que debería estar, creo yo, adscrita al Ministerio de Defensa,
Creo que eso hace que el criterio no sea discrecional por parte del gobierno para cuidar a la gente que verdaderamente debe ser cuidada, la que tiene la hoja de vida limpia, los funcionarios públicos que cumplen con su labor, el ciudadano del común, que es al que debe proteger el Estado colombiano en caso de grave riesgo. Entonces yo considero, Nelson, que definitivamente no puede ser discrecional por parte del gobierno cumplir la función pública de proteger a los ciudadanos. No, y es que yo nunca he dicho que sea discrecional. Yo estoy hablando de lo que es un Estado y no es Estado ideal. Aquí hay estados que tienen excelente garantizado ese aspecto. Es que yo no estoy diciendo, a mí lo que me preocupa son las excepciones que se hacen en un Estado social de derecho y democrático. Y esa es una excepción que se está convirtiendo en un privilegio. Yo nunca he dicho que sea discrecional. A mí me importa un si la unidad está en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Religión Cristiana. A mí me importa un en cuál secta se encuentre asignado. A mí lo que me preocupa es la excepcionalidad que se vuelve privilegio. Y esa unidad, no solamente con los recursos humanos, sino con los económicos, los de infraestructura, la atención misma que gesta sobre el ciudadano común y corriente, entonces se convirtió en una cueva de privilegios y no propiamente, y que quede claro, para los ciudadanos, para el común. Aquí han sido extorsionados pobres obreros, aquí han sido amenazados pobres gerentes de una mediana empresa. ¿Y cuánta dificultad hay para que les den una protección? Es más, también se ha llegado al lastre de ciudadanos que los eligen concejales y ya, por el hecho de que son concejales, no, necesito escoltas y todo para hacer ruido y hacerse notar entre la comunidad. No seamos Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Nelson. La ley no puede ser únicamente para los de Ruana y para favorecer delincuentes. Gracias por estar con nosotros aquí en Agenda CTX, la contundencia de los hechos.